Muy buenos días, amados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en este precioso día domingo, en el cual precisamente, tradicionalmente se celebra alrededor del mundo la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Sin embargo, sabemos que nosotros como verdaderos creyentes, hijos de Dios, no celebramos ese tipo de tradiciones. Sí recordamos que un día vino Jesucristo a este mundo a ofrecer un sacrificio perfecto, completo y de carácter eterno, pero también hemos de respetar la tradición de los otros credos que sí lo celebran, y pues hoy es una buena ocasión, una buena oportunidad para proclamar que Jesús es el Señor. Me acompaña en esta mañana a mi hermana Susi, con quien vamos a estar compartiendo cabina. Y yo quiero que busque por usted, por favor, si tiene ahí con usted una Biblia, en Mateo capítulo 21, en los versículos 1 al 13. Mi hermana Susi le va a dar lectura a este pequeño pasaje. Luego tendremos una alabanza de intermedio y después entramos de lleno al tema. Oiga, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿De veras? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué tanto esa frase es realidad en su vida y en la mía? Una bienvenida en primer lugar y un saludo a mi hermana Susi, que Dios me la bendiga, con mi hermana Dorita, su madrecita. A ver, hermana, una sola pregunta así para comenzar también. ¿Qué significó en aquel tiempo esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Primeramente, buenos días, bendiciones a usted, pastor, a toda la fiel audiencia del programa. ¿Qué dice la Biblia? Un gusto enorme estar con cada uno de ustedes. Pues bendito era, le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Hijo de nuestro Dios. Amén, así es. Que era y es y seguirá siendo la persona que nosotros le agradecemos todo el sacrificio que ha hecho con nosotros. Gloria a Dios, así es, mi hermana. Vamos a proceder a nuestra lectura en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 13, y luego nos vamos inmediatamente con una alabanza preciosa para celebrar el nombre del Señor. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 13, mi hermana Susi, en la lectura bíblica. Amén. Mateo 21 del 1 al 13. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis atada una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, y he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante del que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la multitud se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Amén. Gracias, hermana. Padre, te damos infinitas gracias al comenzar esta preciosa mañana, este día de celebración, Señor, en el cual principalmente podemos celebrar que tú eres el Rey y el Señor de nuestras vidas. Señor, bendícenos, y yo te pido que derrames de manera especial una bendición, Señor, en cada iglesia que el día de hoy se reunió precisamente para proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Que este día pueda ser proclamado como el Rey también de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das
alrededor de tu palabra. Permítenos tener un corazón sencillo. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos, digamos y pensemos, que sea para la honra y la gloria de tu precioso nombre. Bendice a aquellos que el día de hoy están aquejados de alguna enfermedad. Pedimos en el nombre de Jesús que, de acuerdo a las riquezas de tu gracia, tú les levantes, tú restaures completamente la salud en sus cuerpos, pero que también, Señor, puedan tomar la decisión de reconocerte como el Señor y el Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te lo suplicamos, Padre. Amén y amén. Muy bien, aquí arrancamos ya de una vez. Es interesante este pasaje que nos leía mi hermana Susi, y es el que nos introduce en realidad a la última semana de la vida terrenal de Cristo. Y aquí tenemos un momento en verdad dramático por todo lo que sucedió. Era el tiempo de la Pascua, y Jesús, y en Jerusalén y en todo el país de alrededor, estaba abarrotado de peregrinos. 30 años después, un gobernador tuvo que hacer el censo de los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua, y se llegó a descubrir que eran por lo menos 250,000 de corderos y carneros que se habían sacrificado, de tal manera que ese era el número de personas que había estado visitando ese día la ciudad. Y la norma era que tenía que sacrificarse un cordero para ese propósito. Y la ley era que todos los varones judíos tenían que llegar a Jerusalén en la fiesta de la Pascua para ofrecer el cordero. Pero era interesante que no solamente venían judíos de Palestina, sino de todos los rincones del mundo para estar presentes en esa fiesta nacional. En realidad era toda una semana de fiesta, y Jesús no pudo haber escogido un mejor momento, un momento tan dramático como este, y se dirigió a una ciudad abarrotada de gente y cargada de expectaciones religiosas. No creemos que esta fuera una decisión repentina de Jesús, adoptada casualmente en ese momento, porque desde en Mateo capítulo 16, en el versículo 21, Él ya le había declarado a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, amados amigos y hermanos, era algo que había preparado de antemano. Envió a sus discípulos a la aldea para recoger aquella asna y al borrico con el que estaban amarrados juntos. Y Mateo menciona a Betfagé solamente, pero Marcos menciona también a Betania en el capítulo 11, el versículo 1. Esa era una ciudad muy frecuentada por Jesús, porque era un lugar donde había mucha gente que se había identificado tanto con la vida como con el ministerio de Cristo. Me llama la atención esa frase que cuando llegó a traer el borrico y le dijeron que por qué estaba desatando al asna y al borrico. Sencillamente les dijo, porque el Señor los necesita. ¿Saben por qué me llama la atención eso? Porque en el texto no dice porque Jesús los necesita. Porque Yeshua, que tanto que están judaizando ahora la iglesia muchas personas, no sé por qué lo hacen, no viene el caso, pero sencillamente los discípulos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Fíjense que la palabra, según el original griego, la palabra que se utiliza ahí es kurios, que sencillamente quiere decir porque el dueño, porque el amo lo necesita. Y a la verdad, Cristo es el Señor de todo. Cristo, como el Rey y amo, podía disponer de todas las cosas como le estaba haciendo en aquel momento. Qué bonito que cuando Cristo viene a buscar a la persona, no es como lo define la religión. Él es el Señor. Él es el dueño de todas las almas. Y a veces nos equivocamos en ese hecho y tomamos a la ligera
la persona y el llamamiento de Jesús, bien porque lo menospreciamos o bien porque sencillamente no cumple con nuestras expectativas. Pero dice, volvamos al texto, que Jesús entró cabalgando en Jerusalén, y el hecho de que el asno no hubiese sido usado antes es porque Jesús lo escogía. Y Dios no puede escoger a una persona con un corazón dividido. Porque aquí vamos a encontrar precisamente, comparado con el borrico, encontramos a toda una multitud que en ese momento proclamaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 5 días más tarde fueron los que estuvieron gritando: crucifícale, crucifícale. La misma gente. El borrico, hay varias características de él que llaman mucho la atención. Dice que la gente, dice que tendían sus mantos, que servían para el calor o el frío, y cortaban ramas de los árboles, y también cortaban ramas de palmera, y las echaban delante del camino para que Jesús pasara sobre ella. Pero en realidad quien pasó sobre todas esos mantos y todas esas ramas fue el borrico. Y yo me puedo poner a pensar en este momento que después de aquel momento sublime en el que el borrico llevó en sus lomos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca más le volvemos a ver. Y yo no creo que el borrico se haya comenzado a arrogar para sí mismo títulos de grandeza, o que el borrico haya hecho alarde de que en sus lomos había cargado al Rey de Reyes y Señor de Señores. El borrico volvió a su lugar. El borrico volvió a su lugar con su madre, y sencillamente no volvemos a saber nada de él. No sabemos ni siquiera cómo se llamaba el borrico. La multitud recibió a Jesús como rey. Extendieron sus túnicas a su paso, pero quiero que sepa que esto no era nuevo, amados amigos y hermanos. Esto ya había sucedido anteriormente, lo habían hecho los amigos de Jehú allá en el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 9 versículo 13. Arrancaron ramas de los árboles y ondearon ramas de palmera. Y fíjese que es interesante cómo allá en 1 Macabeos capítulo 13 versículo 51 dice que toda la gente que abrió paso a Judas, a Simón Macabeo, también proclamaron, recibieron de esa manera a este hombre que logró la libertad del yugo de Antíoco Epífanes en el año 164. A partir de ahí se cree que Jerusalén tuvo 100 años de independencia, de paz civil, hasta que aproximadamente en el año 60-64 el Imperio Romano tomó posesión y dominio de ellos. De tal manera que el proclamar Hosana, el proclamar bendito el que viene en el nombre del Señor, como recibieron a Cristo, no era nuevo. Ya había sucedido anteriormente en tiempos bíblicos. Debemos tratar de comprender lo que esa frase Hosana quería de decir. Y literalmente en el hebreo significa sálvanos ahora. Allá en el Salmo 118, versículo 25 y 26, oh Señor, te rogamos que nos salves ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mire, es interesante que la gente, estando ya bajo el dominio de los romanos, clamaban por una liberación. Porque hacía tanto tiempo atrás que habían abandonado la teocracia. Ahora se lamentaban de que no era Dios quien les gobernaba. Ahora se dolían en sus corazones que estaban sometidos a una férula, al gobierno de una persona extraña. Y cuánto clamaban ahora porque Dios les liberara. Y por eso decía, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Desde los tiempos de Samuel, el primer profeta, y el primer profeta de Israel, la gente rechazó el gobierno de Dios. Samuel se lamentó, pero le dijo Dios, no te han rechazado a mí, a ti, me han rechazado a mí, pero yo les voy a mostrar cómo les va a tratar el rey que ha de gobernar sobre ellos. Y a partir de ahí
comienza un periodo de declive poco a poco en la vida nacional de todo el pueblo de Israel, que termina con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Derribaron los muros y quemaron y quebraron las puertas de entrada, aquellas puertas tan hermosas, aquellos muros que estaban revestidos de tanta historia, de tanta belleza, fueron totalmente masacrados por los ejércitos de Babilonia. ¿Todo por qué? Porque el pueblo rechazó la teocracia, porque los hombres ya no quisieron el gobierno de Dios. Es que cuando usted y yo, querido amigo y hermano, establecemos nuestra propia ley para vivir, nuestra propia forma de tratar con Dios, y no es a la manera en que Dios lo establece clara y absolutamente en su palabra, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Porque desde que eso sucedió con Samuel allá en el Antiguo Testamento, hasta la caída de los muros y la destrucción del templo en el año 586, me imagino que pasaron un poco más de 1000 años. Fue poco a poco. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo poco a poco, aunque confesamos a Dios con nuestras bocas, pero ya nuestros corazones no le rinden honra ni gloria a Él. Las acciones y los gestos de Jesús en este incidente ya estaban programados. Él le dijo a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén. Me van a maltratar, me van a torturar, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y lo que quería era despertar la conciencia de aquella gente que estaban íntimamente relacionados con los métodos de los profetas. Aquello que ellos vieron en la entrada de Jesús en Jerusalén era una alegoría. Y el pueblo, los israelitas, estaban muy acostumbrados al mensaje de los profetas por medio de alegorías. Y eso viene literalmente desde el periodo de Roboam. Con Roboam en realidad se divide el reino. Entonces viene el profeta Ahías Silonita y toma su manto y lo parte en 12 pedazos. 10 de ellos se los entrega a Jeroboam, que ni siquiera era rey, ni siquiera era descendiente de ninguna tribu. Aparece en la historia de repente y le entrega 10 de los pedazos de paño a Jeroboam, porque en él descansaría el dominio, el liderazgo, el reinado sobre 10 tribus, que luego son llevadas cautivas a Samaria por Salmanasar V de Asiria en el año 722 a.C. Los otros 2 pedazos de paño representaban a la tribu de Benjamín y de Judá, que tuvieron su fin desastroso, como lo dije, en el año 586 a.C. En todo esto hay una serie de alegorías y mensajes de parte de Dios que el pueblo en determinado momento no quiso reconocer, no quiso aceptar. Al igual que Cristo, los profetas tenían la costumbre de expresar su mensaje en una forma dramática. Por eso es que cuando los judíos vieron entrar a Cristo en un borrico, ¿por qué no en un caballo? Porque el caballo era símbolo de victoria. Era cuando los reyes entraban triunfantes a una ciudad que había sido subyugada. Pero cuando los reyes entraban en un borrico, significaba que venía en son de paz. Pero todo esto ya estaba prefijado por Dios, porque quien habla de ello es Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Ya lo veremos más adelante, pero a eso quiero hacer referencia, a estas 2 alegorías tras esta acción dramática de Cristo. Allá en la visión de Zacarías capítulo 9, versículo 9, en la que el profeta vio venir al rey de Jerusalén, dice: humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. En primera instancia, la elección dramática de Jesús era una presentación deliberada como Mesías. Se estaba ofreciendo a sí mismo al pueblo en un momento en que Jerusalén estaba hirviendo de judíos de todo el país y de todo el mundo. Se presentaba como el ungido de Dios, como el Mesías. Y vamos a ver a continuación lo que Jesús quería decir con su presentación, pero no hay duda que eso fue lo que Él hizo.
En segundo lugar, puede que hubiera otra intención en el gesto de Jesús. Y uno de los mayores desastres de la historia judía fue la captura de Jerusalén, y quiero retomar esto por Antíoco de Epífanes en el año 175 a.C. Antíoco estaba decidido a erradicar el judaísmo y a introducir en Palestina la manera de vivir en la región griega. Profanó el templo. Mire qué tan perverso era este hombre. No él, sino que a sus sacerdotes y a sus lacayos mandó profanar el templo, ofreciendo carne de puerco sobre el altar y sacrificios al dios Zeus, al dios del Olimpo, y hasta convertir, mire qué abominable esto, convirtió las cámaras del templo que estaban dedicados a guardar todos los utensilios consagrados a Dios, los convirtió en prostíbulos públicos. Fue entonces cuando vinieron la revuelta de los macabeos, se rebelaron contra él, consiguiendo por último rescatar su tierra. A su debido tiempo, Jerusalén es rescatada y el templo profanado fue restaurado y purificado y rededicado nuevamente. En aquel tiempo, dice segundo de Macabeos capítulo 10 versículo 7, que es parte de los libros apócrifos o deuterocanónicos, leemos acerca del regocijo de aquel gran día con Simón Macabeo. Dice: por tanto tomaron ramas, brotes tiernos y palmas y cantaron salmos al que les había permitido purificar su santo lugar. Aquel día la gente llevaba palmas y ramas y cantaban salmos. Es casi la misma descripción que encontramos en el día de Cristo. Posiblemente Cristo ya conocía como Dios mismo, conocía todos estos relatos. Pero fíjese que la Escritura guarda una interrelación tan íntima, no hay la menor contradicción en ella, porque Malaquías en su tiempo había dicho que un día el Señor vendría a su templo. Allá en el capítulo 3, en el versículo 1 al 5, me voy a permitir leerlo, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y oiga lo que dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo Reina Valera. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aunque claro, este tiene un contexto escatológico, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Ezequiel, en su visión de juicio, ya en el capítulo 9, dijo que su juicio comenzaría precisamente por la casa de Dios. Esta presentación tan hermosa de Cristo en realidad nos muestra tres cosas acerca de Él. En primer lugar, nos muestra su coraje. ¿Usted cree que Cristo no sabía perfectamente bien que estaba entrando en una ciudad hostil? Por muy entusiasmada que se mostrara la multitud, de las autoridades le odiaban y habían jurado que lo iban a matar. Y eran ellas las que tenían la última palabra sobre la vida física de Jesús. Aunque la Biblia dice, y Cristo lo declara tácitamente, que nadie le quitó la vida a Él, que Él puso su vida de sí mismo. Él tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice allá en el Evangelio de Juan. Miren, en tales circunstancias, cualquiera habría considerado que el valor era incompatible con la prudencia. Cualquier persona, y si pensando en Jesús tenía que ir a Jerusalén y no quería que lo vieran, podía entrar encubierto a la noche y dirigirse a su refugio por las calles más abandonadas. Pero Jesús entró en Jerusalén de una manera que lo colocaba en el centro del escenario y atraía las miradas de toda la gente. En sus últimos días hubo en todas sus acciones un desafío magnífico y sublime
Y aquí empieza el último acto. Al arrojar el guante y desafiar a las autoridades para que llegaran con él a lo peor de todos sus planes. Lo cierto es que muchos en aquel día proclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fueron la misma gente que 5 días después iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Queridos amigos, muchos de los que durante todo el día de hoy llenarán los templos cantando, alabando, bien con hoja de palmera en sus manos, que después guardan quizás como amuletos, o de los que se llenarán los templos engastados en sus uniformes, luciendo sus mejores galas, en los próximos días traicionarán a Jesús cambiándolo por alcohol, por drogas, por sexo, por inmoralidad. Los mismos que hoy han estado y estarán, son los que van a llenar las playas y los moteles para dar rienda suelta a los vicios, la lujuria y la desvergüenza. Muchos de los que van a escuchar esto o lo están escuchando ya saben que no mienten. Pero en segundo lugar, Cristo también nos muestra sus credenciales. Jesús se presentó claramente a sí mismo como el Mesías, como el ungido de Dios. También probablemente mostró sus credenciales como el purificador del templo de allá de Malaquías. Si Jesús se hubiera conformado con proclamarse el profeta, lo más seguro es que no le habrían quitado la vida, como a muchos otros que sobrevivieron aunque los persiguieron. Pero Cristo no podía darse por satisfecho con nada menos que el lugar que le correspondía. Y es que hay una cosa, con Jesús o es todo o es nada, como se ha repetido durante mucho tiempo. Hemos de llegar a conocerle no solamente como Salvador. Cristo no vino a ofrecer un sacrificio perfecto, completo y eterno, no solamente para ser el Salvador del mundo y para ser el Salvador individual de las personas. El llamado de Jesucristo a la invitación es a ser el Señor de nuestras vidas. Por eso cuando mandó a pedir el borrico y le preguntaron: miren, ¿para qué lo quieren? El Señor lo necesita y pronto lo enviará, dijo. Jesús no está interesado solamente en tapar emocionalmente nuestro remordimiento. Como dice la Escritura, es para limpiarnos de todo, lavarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Si después de tener un encuentro personal con Cristo persistimos en las mismas cosas que hemos dejado atrás, entonces, señores, nuestra profesión solamente fue del diente al labio, seguimos viviendo en los mismos pecados, seguimos hacia la condenación eterna. O con Jesús es todo o no es nada, lo siento mucho. Pero en tercer lugar, aquí vemos la invitación de Cristo. Y Cristo no pretendía sentarse en un trono, sino ser el Rey de los corazones. Vino humildemente y cabalgando sobre un pollino. Debemos tener cuidado en entender el verdadero sentido de este gesto. Porque como les dije, cuando los reyes llegaban montados en un borrico, y eso fue lo que muchos de los judíos no entendieron, era en paz. Cristo vino para cumplir como el Mesías prometido todas las profecías y las promesas que estaban escritas de él en el Antiguo Testamento. Comenzando ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se profetiza aquella herida en el calcañar, que hacía referencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Como dice el Salmo 22, los salmos mesiánicos, vendría a morir. Y como lo presenta más claramente también Isaías en el capítulo 53, vendría a padecer como cordero trasquilado delante de sus torturadores. Vendría a morir incondicionalmente en favor de una creación que no lo merecía. Cristo no había venido para destruir y abolir el imperio romano, sino para amar. Cristo no vino para condenar, sino para salvar. Y no por la fuerza de las armas, sino por el amor. A la misma vez vemos el coraje de Cristo, las credenciales de Cristo, la invitación de Cristo. Y era la última invitación. Y mire qué interesante lleva a ver entre los 4 relatos de los evangelios,
que estuve en algún momento examinando, me llama la atención el de Lucas, que ya veremos en su último, en algún momento. Era la última oportunidad de invitación de Cristo. No que le abrieran los palacios, sino que le abrieran el corazón. La gente clamó y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué lástima que solo lo viesen como uno más de los profetas y no reconocieran, como dice Juan. Y vino y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo no lleva tanto un registro como lo hacemos ahora culturalmente, que en el primer día tal cosa, que en el segundo día tal otro. Eso es mentira. La Biblia no nos presenta un orden de eventos de esa manera. ¿Por qué le digo esto? Porque Mateo entra en algo interesante aquí, que inmediatamente después de aquella salutación en la entrada a Jerusalén, inmediatamente en el versículo 12 encontramos otro escenario. Y voy a leer a la Biblia de las Américas. Dice en el versículo 12 al 14: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Si la entrada a Jerusalén había constituido un desafío, aquí tenemos otro desafío que se añadió al anterior. Para contemplar la escena que se desarrolla ante nuestros ojos, como dice William Barclay, tenemos que visualizar la forma del templo, porque en el Nuevo Testamento griego hay dos palabras que se traducen por templo, y con todo derecho. Pero hay una diferencia muy clara entre estas dos palabras. En primer lugar, está la palabra naos, que significa templo, que era un edificio relativamente pequeño que contenía el lugar santo y el lugar santísimo, y en el que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, solamente en el día de la expiación, de Yom Kippur. Pero el naos, présteme atención, estaba rodeado de un templo más espacioso que ocupaban los atrios de una manera sucesiva y ascendente. En el primer lugar, desde afuera, estaba el atrio de los gentiles, en el que podía entrar cualquiera. Ahí podían llegar no solo judíos, ahí podían entrar de cualquier nacionalidad, pero más allá de él no podían pasar su pena de muerte. Y eso ya lo sabían muchos que no eran judíos. En segundo lugar estaba el atrio de las mujeres. Las mujeres no podían entrar al templo, había un lugar determinado para ellas. A este se entraba por la puerta de la Hermosa, y esa se vuelve famosa ya en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración y encontraron a aquel cojo a la entrada de la puerta de la Hermosa en el templo. ¿Recuerda? Pues en este lugar era donde entraban todos y todas, como dice alguien por ahí, las mujeres israelitas. Ahí solo podían entrar judías, eso sí. En tercer lugar estaba el atrio de los israelitas, al que se entraba por la puerta llamada de Nicanor. Era una gran puerta de bronce corintio, para abrir y cerrar la cual, para ellos se necesitaban 20 hombres, porque era de bronce puro. Y era en este atrio donde se reunían los varones para el culto del templo. Y por último estaba el atrio de los sacerdotes. Ahí solo podían llegar los sacerdotes. En él se encontraba el altar de los holocaustos, del sacrificio, el altar del incienso, el candelabro con los 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el estanque de bronce. Y en la parte posterior de este atrio se encontraba el naos, el lugar santo y el lugar santísimo propiamente dicho. Ahora, toda esta área, incluyendo todos los atrios, también se llama en las traducciones de la Biblia templo, pero la palabra griega es hierón. Sería mejor conservar la diferencia del original y retener la palabra templo para el templo propiamente dicho, es decir, naos, y usar la expresión el recinto del templo, o sea, todo
las instalaciones físicas, a la que se le llamó Yarón. Este escenario donde llega Jesús fue el atrio de los gentiles. O sea, la primera, lo que estaba a la entrada donde podían llegar todos. Cualquiera podría entrar. Siempre había gente y actividad en él, pero en la Pascua estaba abarrotado a más no poder de peregrinos de todo el mundo. Había ahí en cualquier época muchos gentiles, porque el templo de Jerusalén era famoso en todo el mundo, tanto que era considerado una de las maravillas en aquel templo. Aquí lo importante es que en aquel atrio se llevaban a cabo dos clases de transacciones. Una era el cambio de dinero, porque todos los judíos tenían que pagar el impuesto del templo de medio ciclo, y ese impuesto se pagaba poco antes de la Pascua. Un mes antes se instalaban los puestos en todos los pueblos y aldeas, y tal vez aquí en nuestro contexto, en nuestro país, usted va a ver que cuando van a venir las fiestas patronales de una ciudad, lo primero que se ponen son todas las ventas de dulces típicos, todas las ventas de comida, hoy hasta cervecerías ponen a media calle, porque saben que va a llegar un montón de gente de muchas partes a las fiestas patronales. Así sucedía aquí. Había una gran confluencia de muchísima gente. Entonces, los judíos tenían que llegar ahí para pagar en el templo mismo. Este impuesto tenía que pagarse en cierta moneda de curso legal, aunque para los propósitos generales se usaba en Palestina toda clase de moneda. No se podía pagar en lingotes de plata, sino en monedas de curso legal. No se podía pagar en monedas de aleaciones inferiores o que estuvieran deformadas, sino solo en monedas de plata pura. Se podía decir pagar en los ciclos del santuario, en los medios ciclos galileos y especialmente en la moneda tiria, de Tiro, que era de calidad reconocida. Ahora, la función de los cambistas en aquel tiempo, no aceptable tal vez por muchos otros, parecía ser a todas luces algo necesario. Lo que sucede aquí en el portal de muchas iglesias, ya no solamente iglesia católica, sino muchas iglesias evangélicas, que usted va a encontrar ventas de todo tipo, el problema era que estos cambistas cargaban el equivalente de un porcentaje de 2 céntimos para hacer el cambio. Cobraban un interés por cambiar la moneda. Y si la moneda era de más valor que el medio ciclo, le cargaban otro 2% para devolverles el cambio. O sea, muchos peregrinos tenían que pagar no solo su medio ciclo equivalente a unos 9 céntimos, sino que tenían que pagar otro porcentaje de comisión. Y miren, el salario de un obrero en aquel tiempo era de 6 céntimos al día. Esta comisión se llamaba el colbón. No todos se le embolsaban los cambistas. Una parte se consideraba ofrendas voluntarias, parte de ellos se dedicaba a mantener las carreteras en buen estado, parte se dedicaba a la compra de planchas de oro con la que se tenía la intención de cubrir totalmente el techo del templo. El asunto no era necesariamente un abuso en su totalidad, pero el problema era que se prestaba al abuso. Se prestaba a la explotación de los peregrinos que habían venido a adorar a Dios, y no cabe duda que los cambistas obtenían buenos beneficios de ellos, ya desde que el templo. Las cosas de Dios eran negocio. Eso no es nuevo. Me enoja, me enferma y me decepciona que ahora hay un fantoche, un arlequín ahí que aparece en internet anunciando una escuela internacional de milagros. Ahora, usted quiere ser milagrero, métase a internet, pague cierta cantidad de dinero. Yo me metí a investigar, pague cierta cantidad de dinero y usted se puede convertir en un hacedor de milagros. Hay otro señor de color por ahí que le manda su palabra profética a su correo, pero usted tiene que pagar. Y no sé qué tanta cantidad de ignorantes, codiciosos, caen en esa trampa. No sé cuántos charlatanes, mal llamados ministros, doctores de la palabra, licenciados en teología,
hasta capellanes, el que menos se considera ahora, entran en este tipo de negocios. A eso se le añade la venta de las palomas, porque dice aquí en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas eran porque muchas veces llegaban mujeres a cumplir con el requisito de la ley, porque habían tenido un bebé. Los leprosos, cuando habían sido declarados sanos por el sacerdote, tenían que ir y presentar una ofrenda en el templo. El problema no era que se vendieran estas cosas a la entrada del templo. El problema era que lo que allá en sus pueblos costaba, por ejemplo, pongámoslo, $5, en el templo lo vendían en $100. No crea usted que todos esos que tienen negocio en las iglesias lo hacen para beneficio del pueblo. Mentira, es para beneficio del sinvergüenza que se llama pastor. Así sean desde las ventas de comida y afuera, tengan colegios de teología, tengan colegios seculares, todos son negocio. Pregúnteme a mí y le digo. Charlatanes que han hecho negocio de la educación también. Todos caen en la misma coladera. Era una estafa. Y el rabino Simón ben Gamaliel era recordado con gratitud porque él era recordado porque había hecho que se vendieran palomas por monedas de plata en lugar de oro. Había un abuso. Otra cosa, estos puestos donde se vendían las víctimas se llamaban los bazares de Anás, porque eran propiedad de la familia del sumo sacerdote, del pastor, del apóstol. Esto no es nuevo. El problema es que Cristo entra y aquello que había sido reconocido desde el Antiguo Testamento como casa de oración ahora era una cueva de ladrones. Iglesias donde ahora se trafica desde cosméticos, joyas de oro, imitación de oro y de plata. Y como yo dije en cierto lugar en esta semana, si vamos a su iglesia, pastor, porque hay pastores escuchándome, y pedimos que ponga, no se llama altar, se llama tarima. Eso donde usted se para no es altar. De manera absurda le han llamado de esa manera. Ese no es altar. Eso es una tarima. Si les pidiéramos a todos los que venden catálogos y cosas que los pusieran en esa tarima, se llevarían una buena sorpresa. Recuerde, ladrones, sinvergüenzas. Eso no es nuevo. Cristo se indignó. Lugares donde se trafica con sexo, lugares donde el pastor es un ladrón, es un codicioso, que anda buscando siempre la manera de extorsionar no solo la fe, sino el dinero de congregaciones enteras. Cristo dijo, mi casa de oración, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Está hablando con los líderes religiosos. Mire, yo no veo eso en iglesias católicas. Las iglesias católicas con las indulgencias, eso prácticamente ya desde hace tiempo lo vienen estableciendo en las encíclicas papales, que eso está prohibido. No me critique a la iglesia católica, por favor, porque en algún momento tienen sus altares donde están las alcancías. Son peores las iglesias evangélicas. Descaradamente viven en inmoralidad, descaradamente viven en robo. No, si aquí vamos a poner la carne en el asador, pongamos primero la carne de las iglesias evangélicas. Se han convertido en una expropiación descarada de los bienes y de la fe de la gente. A la gente la tuercen, los desmantelan psicológicamente, como dijo el pastor Carlos Molina y como dijo el hermano, otro pastor también. Y los ponen en el lugar como quieren para que hagan lo que les dé la gana. Yo estaba por escribir el día de ayer algo. Si usted, querido amigo y hermano católico, evangélico,
no es una persona de convicción, si su fe no está arraigada en una convicción genuina en Dios a la luz de su palabra, usted se convierte sencillamente en juguete de las circunstancias de cualquier sinvergüenza falsamente llamado Mesías en las iglesias o en cualquier ambiente. Fíjese que en el versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es que le voy a decir algo. Muchas veces la iglesia guarda silencio en esto que yo estoy diciendo ahorita. Y aquí no estoy haciendo alusiones personales. Si quisiera hacerlo tendría todo el derecho, yo le digo. No voy a tocar a nadie de cultos extraños. Voy a hablar de iglesias evangélicas. Voy a cumplir 40 años de estar en el evangelio. Créanme, sé de lo que hablo. Cristo mostró en primer lugar la más violenta manifestación de su ira dirigida contra los que explotaban a sus semejantes y especialmente contra los que explotaban en nombre de la religión. Jeremías en el capítulo 7 versículo 11 de su profecía dice: se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. En la Biblia de las Américas, Jesús no podía soportar el ver cómo en el templo se explotaba a gente sencilla. Muchas veces guardamos silencio, porque si usted de veras, pastor, se parara con su Biblia en la mano a predicar la palabra de Dios, mucha gente se le va. Y muchos pastores están interesados mejor en ver cuánto dinero está entrando de los negocios de culto y de los que tienen durante la semana para mantener su estilo de vida. Pero no están interesados en realidad en la madurez y en el cambio de vida de la gente. En segundo lugar, nos muestra que su ira se dirigía especialmente contra los que les hacen imposible a las personas sencillas rendir culto a Dios en la casa de Dios. Isaías dijo que el templo sería casa de oración para todos los pueblos. Miren, queridos amigos, Dios no tendrá por inocente a los que le hacen imposible a otros adorarle. Puede suceder todavía que haya un espíritu de amargura, de discusión, de rivalidad. Se puede introducir en la iglesia haciendo lo imposible la oración y el culto. Los miembros y los responsables pueden llegar a estar, y aquí estoy hablando de pastores, de ministros, pueden estar tan preocupados con sus derechos y con sus perversos negocios a costa de Cristo, con sus dignidades y sus prestigios, con la práctica y el procedimiento, que al final nadie puede adorar a Dios en un ambiente tan pervertido como el que encontramos ahora en la iglesia evangélica. Pero aún nos queda otra cosa que notar. Dice que Cristo sanó a los ciegos y a los cojos en aquel momento. Después de aquel momento de ira de Cristo, ahí estaban, porque no los echó a todos, echó a los sinvergüenzas. Malaquías dijo que un día vendrá el Señor, y adivine a quiénes va a agarrar primero. Adivine a quiénes está agarrando ya. A muchos que de manera indescriptible están cayendo en enfermedades terminales o están muriendo. Dice que primero va a tomar a los hijos de Leví y los va a purificar. A los que tanto se declaran levitas ahora, con ustedes va a comenzar el Señor. Por tanto atropello que han cometido en la iglesia del Señor. Pero los enfermos y los cojos todavía estaban ahí. Jesús no echó del templo a todos. Solamente los que tenían su conciencia culpable huyeron ante la mirada irada de Cristo. Los que necesitaron a Cristo se quedaron. Jesucristo nunca despide a la gente con necesidad, con las manos vacías. La ira de Jesús nunca fue meramente negativa. Nunca se quedó en el ataque a lo que estaba mal. Siempre pasó a ayudar de manera positiva a los que estaban en necesidad. En una persona verdaderamente grande, la ira y el amor pueden ir de la mano como con Cristo. La ira se enfrentó con los que explotaban a los sencillos y cerraban el paso a los que buscaban adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero el amor recibió a los que tenían una gran necesidad física y espiritual. Vámonos a Lucas. Mire qué interesante lo que encontré en Lucas. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Y la expresión no es como lo vemos en algunas veces que inclinó su cabeza, no. Lloró con lamento, con quejidos.
cayó postrado llorando sobre su ciudad santa. Y mire lo que dice. Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú, San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, cualquiera que sea su ciudad, conocieses a lo menos en este tu día, el Domingo de Ramos, señores, católicos, ¿qué pasó con aquello que hicieron el miércoles de ceniza? Ya se la borraron, se borró la devoción, ¿verdad? Porque yo he visto en las páginas, en los chats, que lo que están preparando son las juergas y las bebetorias de toda la semana. ¿Y qué pasó con la cuaresma que comenzaron con toda devoción? Pues, ¿dónde quedó? O la Semana Santa es para chupar e ir a pregar a la playa, ir a andar exhibiéndose. Hay muchos pastores que a su mujer y a sus hijos lo mandan al extranjero para quedarse con su amante aquí. Para eso sirvió la cuaresma, señores. Y no que la Semana Santa es la semana en que recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y lo vamos a ir a celebrar chupando en la playa? ¿O con personas extrañas? ¿Qué les pasa? Los que buscan a Dios en espíritu y en verdad no lo van a hacer. Si a lo menos tú conocieses tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con bañado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, le dijo a Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Toda la semana voy a estar hablando de esto. Hoy celebramos que Cristo entró en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no celebramos que ahora entregamos nuestra vida a Cristo? Y rompamos con esa religiosidad hipócrita y superficial. Y tomemos el compromiso de hacerle a Jesús un pesebre en nuestro corazón. Declararle el Rey y el Señor de nuestras vidas. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Lo quiero ver el miércoles y el sábado de gloria, querido amigo y hermano. A ver si con la misma devoción lo repito o lo va a estar diciendo de goma con una persona extraña. Dios merece toda la honra y toda gloria. Y tiene que comenzar con usted y conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, a los que estuvieron en contacto con esta pequeña meditación. A cada uno de ellos, Señor, glorifícate en sus vidas. Tú sabes quiénes son. Bendice cada iglesia. Señor, rompe tú, como yo te lo pedí hace 2 años, Señor. Limpia tu casa, Señor. Y como te lo pedí, comienza conmigo. Pero permítenos que el día de hoy, verdaderamente, más que con nuestros labios, con nuestros corazones podamos proclamarte como el Rey y el Señor de nuestras vidas. Amados amigos y hermanos, el día de mañana lo espero aquí, nuevamente en su Radio GES. Vamos a estar hablando del problema de la religión superficial. Es lo que viene aparentemente en el día lunes de la Semana Santa. Que tengan todos un precioso día, que el Señor les bendiga.